se os ha visto muy entero, sabiendo llevar el partido, incluso un marcador en contra. Una final merecidísima, ¿no? Bueno, no hay que acostumbrarse, hay que trabajarlo. Creo que al final el equipo vuelve a demostrar la fe que tiene en lo que hace. A pesar de empezar perdiendo, creo que el equipo ha merecido sacar este partido adelante y bueno, ha sido en la prórroga, pero me voy satisfecho por, como dices, ¿no? Creo que el equipo ha estado serio en una situación en la que había que estarlo y por eso estamos en la final. Turno para Yanire Fragua, ETV. Hola Raúl, buenas noches. Sorionak también por este nuevo logro histórico que habéis conseguido. 3 finales vais a jugar este año, una la habéis ganado contra el Barça y las contra el mismo rival otra vez en la Cartuja. Bueno, vamos poco a poco, ¿no? Vamos a disfrutar por lo menos hoy de este pase a la final. Tenemos primero un partido con, bueno, aparte de la Liga, hablando de finales, con la Real Sociedad, que trabajaremos para intentar sacarlo adelante. Y luego recordaremos otra vez, como dices, ¿no? Un partido contra el Barça, una final de Copa. Pero bueno, contento por todo el trabajo que hay detrás de todo esto y bueno, ojalá pueda ser un año histórico. Siguiente pregunta para Raúl Jiménez, Radio Popular. Gabón, Raúl, Sorionak. No sé qué peso ha tenido la experiencia de jugar este tipo de partidos para acceder de nuevo a la final. ¿Crees que ha sido clave? Gracias. No, bueno, yo creo que al final vamos un poco, cuando acaba el partido, entre comillas, a los tópicos, ¿no? Yo sí creo que el equipo ha estado serio, creo que el Levante ha hecho el planteamiento y el partido que quería hacer y la verdad que, como se ha visto, nos lo ha puesto complicado. Pero bueno, más que la experiencia es la confianza que tenemos en lo que hacemos. El equipo está jugando prácticamente siempre de la misma manera. Ha habido momentos en los que no nos han salido como queríamos y por eso ha habido un bajón en la forma de jugar, pero como digo, confiamos en lo que hacemos, sabemos lo que hacemos y creo que eso es lo que nos está dando resultados. Pregunta de nuevo para Alberto Negro, Radio Euskadi. Sí, Raúl, otra vez con el marcador en contra. Es una constante que se está produciendo en los últimos tiempos. Incluso en el día de hoy, quizás sin demasiados merecimientos del rival, habíais tenido vosotros oportunidades claras. Y otra vez la entereza que tenéis para afrontar este tipo de situaciones contrarias en el marcador, ¿no? Sí, trabajamos para corregirlo, no te voy a engañar. Al final sabemos que nos están generando muy poco. Ese muy poco que nos están generando está acabando en gol, por el motivo que sea. Pero la confianza es lo que he dicho antes, ¿no? El equipo sabe lo que tiene que hacer, intenta hacerlo durante 90 minutos y sabemos que haciéndolo así las cosas lo más normal es que salgan de cara, ¿no? Pero bueno, es cierto que con poco nos han hecho otra vez gol y bueno, tenemos que seguir pensando en cómo intentar corregir para ser mejores. Raúl Jiménez, Radio Popular. Sí, Raúl. 3 finales en un año es la leche. ¿Crees que con el modelo que tiene el Athletic tiene incluso un valor añadido? Bueno, para mí solamente verlo, la imagen del final del partido de todos nosotros ahí en el mediocampo demostrando que somos un grupo de amigos, que estamos compitiendo contra el resto, es un orgullo, no te voy a engañar. Todos queremos lo mejor del compañero, creo que eso se muestra luego a la hora de jugar en el campo. Y bueno, el mérito que cada uno que dé el que quiera dar, ¿no? Yo sí creo que tenemos mucho mérito, pues sobre todo por eso, ¿no? Por la confianza que hay en el compañero, por el sentimiento de ayudar siempre y eso es lo que nos está dando resultados. Última pregunta para Kevin Doyle. Bueno, Raúl, lo primero es Sorionak y te quería preguntar sobre todo porque vuelves a ver Puerta, ¿eh? Has sido protagonista en Samamés, has sido protagonista esta noche. Te dije en su día, espero que no sea el gol más importante el del Betis, te sigo diciendo lo mismo, que siga la racha y a ver si sigues subiendo Puerta, ¿eh? Bueno, que sirva para algo, ¿no? Yo siempre os digo lo mismo, que sirva para que el equipo se beneficie de ello. Ojalá, si es verdad que puedo marcar un gol más importante, que lo haga, pero me importa que podamos ganar, ¿no? Que en este caso las 2 finales que tenemos ahí las podemos ganar independientemente de que marque o no, pero como digo, para mí a nivel personal todo lo que sea ver Puerta es positivo. Vale, eskerrik asko, gracias. Gracias. Venga, vamos con la rueda de prensa del míster. Comenzamos con José Ángel Peña, Cope Bilbao. Hola, buenas noches, míster. Enhorabuena, Sorionak, que antes que nada.
bueno, la clasificación en la línea de toda la competición, ¿no? A la heroica, con un esfuerzo tremendo y no dejándose nada, absolutamente nada en el garaje, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues muchas gracias. Creíamos que... ¿Se me oye? Sí. Creíamos que así iba a ser. Vimos ayer la otra semifinal, hasta el minuto... hasta el minuto 90 el Barça la puso de su lado, luego una prórroga. Las eliminatorias anteriores de los equipos que llegamos a semifinales, pues de la mayoría también fue así, menos la del Sevilla. Y entonces, pues bueno, preveíamos sufrir mucho, trabajar mucho y luego pues la suerte o el acierto y creo que también los merecimientos cayeron de nuestro lado y junto con los merecimientos el resultado, ¿no? Alberto Negro, Radio Euskadi. Hola Marcelino, buenas noches, Sorionak. Una pregunta, no sé, jocosa. ¿Preferís empezar perdiendo los partidos? No, porque no preferimos, pero es que siempre parece que encajamos un gol. No encajamos más. Solo creo que el Barça fue capaz de meternos más de un gol hasta ahora, pero siempre encajamos uno. Y antes del gol habíamos tenido nosotros una ocasión para ponernos por delante, pero el rival pues aprovechó la suya, un poco con rebote. Así es el fútbol, hay que estar preparado para todo. Lo que es que luego pues nosotros en una extraordinaria jugada colectiva pues se produjo el penalti y a raíz del penalti pues bueno, el partido se puso 1-1. Es decir, ya empezábamos la eliminatoria. Creo que a medida que iba pasando el tiempo pues el partido se iba poniendo de nuestro lado por todo lo que yo suponía. Sabíamos que si metíamos un gol obligamos a Levante a meter dos y entonces pues bueno, fuimos pacientes, constantes, muy constantes y repito, creo que merecedores y bueno, también felicitar al Levante porque hizo una extraordinaria semifinal y juegan 2, gana 1. Nosotros estamos felices por haber sido nosotros. Pregunta para Raúl Jiménez, Radio Popular. Gabón, Marcelino, Sorionak, felicidades. No sé qué se te ha pasado por la cabeza cuando has visto que el disparo de Berenguer iba dentro y si te ha dado tiempo a asimilar lo que supone para este club jugar 3 finales en un año. Vi que chutó, que había un rechace, de repente también me pareció que pegaban el palo o algo así, pero luego estaba dentro y era una gran alegría porque faltaba muy poco. Entonces nos dejaba una situación óptima para tener claras opciones de pasar a la final. Es obvio que si nosotros metíamos un gol, el rival nos tenía que meter 2, como acabo de comentar, y quedaba muy poco tiempo y bueno, también moralmente para nosotros está claro que significaría o que significaba pues un golpe de anímico muy importante y bueno, pues luego tampoco pasamos por grandes problemas. La verdad es que bueno, estamos muy satisfechos y creo que en el cómputo general de la eliminatoria, sumados todo lo que ocurrió en los 2 partidos, aunque jugamos contra un muy buen Levante que nos puso las cosas muy difíciles, creo que de forma merecida jugamos esta final, ¿no? Pregunta para Kevin Doyle, Durán Galdeko Televista. Gabón, Marcelino. Lo primero, Sorionak, la verdad que, pues como todo el mundo estamos disfrutando, ¿no? del momento. Era un partido complicadísimo, los jugadores han estado a un nivel excepcional. Se ha hecho justicia, es verdad que siempre se dice, ¿no? Que en el fútbol no hay justicia, pero hoy ha habido justicia. Y yo ayer, si recuerdas, te decía que se te dan bien estos partidos desde que has llegado y tú me corregiste. Me decías que son los jugadores los que lo están haciendo muy bien. Yo quiero insistir, Marcelino, ¿qué parte de culpa tienes tú en todo lo bueno que le está pasando a este Atleti? Eskerrik asko y de verdad, Sorionak. Muchísimas gracias, Eskerrik asko. ¿Qué culpa? El entrenador dirige una plantilla, trabaja, pone herramientas a disposición de los futbolistas, intenta optimizar el rendimiento de cada uno de ellos y luego, pues a través de un trabajo colectivo, que se vea reflejado el máximo nivel competitivo posible. Nosotros creo que podemos aumentar nuestro máximo nivel competitivo y esa es la idea con la que tenemos que partir día a día. A partir de aquí, los verdaderos protagonistas, los responsables, los que corren, juegan, los que hacen merecimientos son los futbolistas.
Y nosotros los entrenadores creo que debemos de asumir eso, pero yo lo tengo absolutamente asumido, que aquí hay unos protagonistas que son los jugadores y que nosotros pues somos una herramienta para que ellos compitan, jueguen y ganen. Pero ¿quién mete los goles? Pues los delanteros o los jugadores que están en el campo. ¿Quién evita los goles? Los jugadores que están en el campo. ¿Quién corre 115 kilómetros? Los jugadores que están en el campo. ¿Quiénes son solidarios, ambiciosos, comprometidos con una idea, con un sentimiento, con un escudo, con un club? Y de agradecer, y muy agradecido que estamos, y con este cuerpo técnico, los futbolistas. Entonces, son ellos los verdaderos responsables de que vayamos a jugar en una misma temporada 3 finales, que hayamos ganado una a todo un Real Madrid y al Barça, y que ahora tengamos la posibilidad de ganar otras 2, pero de una en una. Entonces, la primera cuando nos toque contra la Real Sociedad, que es un muy buen equipo, y luego contra el Barça, que es otro muy buen equipo. Pero estamos ahí, estamos donde queríamos estar, y repito que gracias a estos futbolistas, y la afición tiene que estar orgulloso de ellos, seguro que lo está, y nosotros súper agradecidos también a la afición por mostrarnos todo su apoyo. Pregunta para Alberto Negro, Radio Euskadi. Sí, Marcelino, cuando un entrenador llega a un equipo a mitad de temporada, normalmente las cosas deportivamente no han ido bien antes y en ocasiones pues puede ser catalogado como un marrón, ¿no? La dificultad que hay por reflotar la nave cuando se coge a mitad de temporada. Para ti me imagino que será increíble verte en la situación en la que estás ahora, porque si a ti de primeros de enero te dicen voy a jugar 3 finales y voy a ganar una sin haber jugado todavía las otras 2, la situación te parece poco creíble a priori, ¿no? Vayamos por partes. Cuando uno decide venir hay una serie de situaciones. Primero, la oportunidad de venir, como ya dije, a un club histórico y que posiblemente no tuviese otra vez esa oportunidad. O la cogíamos o es muy posible que no volviera. También influye que este club que nos llamó y que le doy las gracias personalmente al presidente y su junta directiva y a Rafa por haber confiado tanto en mí como en mi cuerpo técnico. Sabemos que venimos a un gran club y sabemos que ese club en esta temporada va a disputar 2 títulos. En aquel momento era una semifinal de la Supercopa muy difícil porque nos enfrentábamos al Real Madrid y luego pues teníamos que jugar muy posiblemente contra el Barça, como así fue. Bueno, de hecho así fue, ¿no? Y ganamos los 2. Me dices, ¿eso crees que tenías muchas opciones? Pues digo, jolín, era muy difícil. Pero los jugadores se encargaron de demostrar que aún siendo difícil lo lograron. La Copa también estaba conseguida. Yo ya sabéis que en su momento, pues cuando llegamos agradecimos a Gaizka y su cuerpo técnico y a los futbolistas el hecho de que nos diese la oportunidad de jugar esa Copa. Y también pues iniciábamos una Copa del Rey. Y en esa Copa del Rey sabemos que con este nuevo formato, pues el Athletic tenía la ventaja de disputar esa, lo que estaba a 5 partidos de jugar otra posible final. Y bueno, pues esos 5 partidos son muy pocos. Y aquí estamos, después de esos 5 partidos, en otra final. Bueno, pues esas son las circunstancias que se dan. Se puede, en la vida hay que pelear por lo que se presenta. Y hoy estábamos hablando con los futbolistas. Estos jugadores, hoy sí que podemos decir, antes decíamos que podían entrar en la historia. Hoy podemos decir que estos jugadores entraron en la historia del Athletic Club. Y eso solo te puede surgir una vez en la vida. 2 quizás. Había que aprovecharlo y lo aprovecharon. Kevin Doyle. Marcelino, sobre todo vamos a disfrutar del momento, ¿no? Y valorar lo que está haciendo este equipo. Y sobre todo ha habido momentos en los que te hemos visto, incluso la afición ha sufrido de lo lindo, partido no apto para cardíacos. Tú has estado como un aficionado más. Ha habido momentos, el penalti de Raúl no has querido mirar, te hemos visto correr por la banda con el gol, te has vuelto loca al terminar el partido. O sea, parecías un aficionado más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Esa comunión, ¿no?
Yo quiero preguntarte qué mensaje le mandamos a la afición hoy, en un día tan grande que nos encantaría a muchos, ¿no?, estar cerca de vosotros. ¿Qué le decimos a la afición? Que disfrute. Yo a la afición le diría que disfrute. Mira, ya que me haces la pregunta, quiero hacer una aclaración, porque cuando metimos el gol, yo iba hacia los jugadores. Y puede haber una mala interpretación de que yo pasé por el banquillo visitante. Nada más lejos de mi idea y de mi pensamiento ir a celebrarlo al banquillo, sino que mi idea era ir con los futbolistas. Lo que es que, bueno, pues y fueron hasta el córner, me estaban llamando mis compañeros y me di la vuelta. Pero máximo respeto quiero darle al Levante y a todos sus profesionales, cuerpo técnico y sus futbolistas. Pero bueno, pierdes, es una alegría inmensa porque sabes que en un 90% el fútbol es a veces, bueno, pues muy difícil de pronosticar, pero faltando tan poco tiempo y en una prórroga creíamos que nos suponía prácticamente el paso a la final. Y bueno, pues a la afición le diría eso, que disfrute. Creo que las cosas hay que vivirlas con pasión, con ilusión, con ambición, con respeto, siempre con respeto. Y bueno, la afición del Athletic tiene motivo para estar orgullosa de sus profesionales y de ser del Athletic. Y bueno, pues ojalá seamos capaces de darles otro alegrón, ¿no? Ojalá, no va a ser fácil, pero en su momento pueden estar seguros, igual que os dije ayer, que van a luchar y van a dejar, como se han dejado hoy, todo para lograrlo. Vamos con la última pregunta. Raúl Jiménez, adelante. Sí, Marcelino, me gustaría saber si la ausencia de Íñigo Martínez ha ayudado, me explico, con lo que supone de injusticia que se haya unido un poquito más el grupo y que haya sido también importante para sacar esto adelante. Gracias. No porque bueno, nosotros creíamos que debíamos de luchar porque Íñigo estuviera con nosotros, porque lo considerábamos, como os dije, una sorpresa para todos nosotros, para compañeros, para el cuerpo técnico, por supuesto para el club, que esa sanción fuera tan desmesurada, ¿no? Entonces, pues bueno, no lo considerábamos justos. Como no lo considerábamos justo, pues el club estableció pues los recursos pertinentes para agotar todas las posibilidades. A partir de aquí, pues no puede jugar, juega otro compañero, porque esto es así el fútbol. Como si tienes lesiones, ¿no? La plantilla está para eso, para satisfacer en cada momento las exigencias que el partido requiere, que la competición requiere y que el entrenador pues demanda, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido no. Y luego también te diré, es imposible que haya situaciones que unan más a este equipo. Imposible. Pero es imposible porque son una cuadrilla, como se suele decir, de amigos, de colegas y con un ambiente entre ellos extraordinario. Vale, pues terminamos. Gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko, agur.